Ayer, o antes de ayer, no recuerdo ya. Debe haber sido ayer. I don't know. Publiqué en mis redes sociales eh, con detalle qué es lo que estaba pasando respecto a mi diagnóstico de epilepsia. La, la, mm, Creo que ninguna enfermedad es estática, es decir, no hay ningún diagnóstico crónico que se quede en el mismo nivel o en el mismo estado por toda la vida. A mí me diagnosticaron epilepsia refractaria a los 21 años. Ya han pasado 10 años del diagnóstico. Eh, y algo de lo que siempre, o sea, siempre hablábamos era del peligro de los efectos que tendrían las convulsiones a la larga, ¿no? Y en ese momento pues se veía lejano, ¿no? Varias veces ingresando a emergencias, me decían, cada convulsión produce un daño y por eso se tienen que controlar, ¿no? De lo contrario, irías por allí feliz convulsionando, pero no. Eh, Ahora, cuando me decían eso a los 21 años, yo estaba más preocupada porque pensaba que me iba a morir, ¿no? No sabía lo que eran las convulsiones y en ese momento no había nada que me asustara más que convulsionar. 10 años después, no sé cuántas convulsiones después, eh, ya no me dan tanto miedo las convulsiones. O sea, sé cómo reaccionar. Ya agarras práctica, tienes protocolos, sabes qué hacer. En el peor de los casos, eh, estás familiarizado con lo que debes hacer. Debes ir a emergencias si es que es una crisis muy fuerte, cosas por el estilo. No debes olvidarte tus, tu tratamiento, sea que estés siguiendo, cosas por el estilo. Y 10 años después, ahora, que han pasado sin darme cuenta, ¿eh? Eh, Como puse en el post en redes sociales, noté un cambio en el ritmo de mis crisis y en el tipo, lo cual había pasado antes. Ya antes he tenido variaciones de crisis, han sido más frecuentes, menos frecuentes. He pasado todo un año sin convulsionar, he pasado bastante tiempo, crisis cortas, crisis largas, de distintos tipos. No, es decir, estaba acostumbrada a eso. Pero hace unos meses estaba notando ciertas cosas que no habían pasado antes. Eh, por ejemplo, las crisis de ausencia, que son una de las que yo he tenido desde el inicio, que son como perderse en... Uno de mis gatos se quedó atracado en mi chompa. Eh, que son como perderse unos minutos, ¿no? Estás hablando y de repente o te apagas, o tienes movimientos repetitivos, pero no estás allí. Me ha pasado y normalmente me recuperaba relativamente rápido, relativamente rápido. Podía ponerme de pie o podía recordar dónde estaba y seguir lo que estaba pasando. No, no era mayor, no era mayor incomodidad. Sin embargo, notaba que tenía ausencias, pero ahora después venían con olvidos. No podía recordar varias cosas, no podía recordar lo que estaba haciendo, no podía recordar dónde estaba y en particular una de los síntomas que me llamó más la atención era que no podía recordar mi rostro. Todos recordamos nuestro rostro, ¿ok? O sea, sabemos, conocemos nuestro rostro. Y cuando yo me recuperaba después de la ausencia, es decir, despertaba o de la crisis, me costaba mucho recordar dónde estaba o qué estaba haciendo. Y eventualmente mi rostro no me reconocía en el espejo. Al inicio no le presté mucha atención y seguí con mi rutina, pero tuve una crisis convulsiva muy fuerte hace un mes, un par de meses. Y cuando estoy en emergencia me dicen, bueno, te tenemos que sacar una tomografía porque lo que nos estás comentando no es normal, al menos no es normal para el caos que existe dentro de la epilepsia. Y
voy a ser completamente honesta, yo antes me he rehusado a pasar por exámenes, porque, no sé, por miedo, ¿no? Porque hacemos ese tipo de tonterías. Por miedo de decir, no, ya sé que estoy mal, ya, ¿para qué quieren ver más? Ya todo el mundo tiene fotos de mi cerebro, todos los hospitales en Lima, todos los, todas las salas de emergencia tienen tomografías mías. O sea, puedo ir por allí firmándolas. Es más, voy a hacerlo. ¡Ah! ¡Qué gran recuerdo! Escúchame, para mi cumpleaños las invitaciones no van a ser invitaciones, sino que van a ser partes de, de las tomografías que tengo guardadas. Las voy a cortar. Em, eh, cuando me hacen la primera tomografía, me dicen, sería bueno hacer otros estudios. Y yo, ¿por qué? Y en un primer momento no te dicen, sino para salir de, de un tema, ¿no? Porque en emergencia no te dicen mucho, ¿no? En emergencia lo que quieren hacer es que dejes de convulsionar y que en ese momento me repararan el dedo que se había lastimado, que ya está mucho mejor. Y me derivan a psiquiatría, que es lo inusual. O sea, yo he ido al psiquiatra antes, al inicio de mi diagnóstico, pero esta vez me descuadró un poco que me derivaran a psiquiatría y a psicología. Y es allí donde me toman pruebas, o bueno, me dijeron que me iban a tomar pruebas y yo me alisté, ¿no? La clásica, como cuando vas a, no sé, quizá una tomografía con contraste, multicorte, encefalograma, no sé, me imaginé cualquier cosa, un examen de sangre. Pero cuando empieza la entrevista me dicen, te voy a decir una lista de palabras y quiero que las recuerdes al final de la entrevista. Y empiezan a preguntarme mis datos y tengo muchos problemas para recordar ciertas cosas. Y asumo que es por el nerviosismo, porque no me gusta ir al doctor, a nadie le gusta ir al doctor, y menos cuando tienes un diagnóstico, nadie dice, qué paja, voy a ver qué está mal hoy. Y termina la entrevista y no puedo recordar ninguna de las palabras. Entonces me empiezan a preguntar en más detalle si es que he estado teniendo síntomas inusuales y les describo lo que estaba pasando y me empiezan a dar los nombres. Porque tú puedes decir, ok, no me reconozco el espejo y el doctor te explica lo que es la despersonalización eh, y luego me rebotan al neurocirujano. Ay, y luego me rebotan al neurocirujano eh, y ahí con el neurocirujano y con el neurólogo en ese momento, el neurólogo es el primero que se sienta a hablar conmigo seriamente. En particular recuerdo eso, recuerdo esa cita, eh, porque normalmente cuando voy a la cita, pues, no sé, hay cosas como a veces se deja la puerta abierta o entra abierta, porque hay una persona que va a entrar después de ti rápido, no sé, es un chequeo rápido, pero en este caso el neurólogo, y lo recuerdo así en particular, se puso de pie y cerró la puerta. En ese momento no le di ninguna importancia, ¿no? Tiene frío, hay mucho bulla afuera, no lo sé. Pero me pareció un gesto serio, me pareció un gesto bastante serio. Y allí empieza a hablar y a preguntarme si alguna vez he escuchado sobre Alzheimer temprano, demencia, pérdida de memoria. Y le comento que he escuchado sobre ello, pero que no es algo que me habían diagnosticado hasta el momento. Y me muestra mis tomografías y em- me empieza a señalar partes de mi cerebro que están afectadas, ¿no? Calcificaciones, daño en el lóbulo temporal, eh, y empieza a explicarme la severidad del asunto, que hay daño cerebral, lo cual es esperable después de 10 años de epilepsia, y que tengo que empezar a cuidarme porque hay una gran posibilidad de que se me diagnostique con Alzheimer temprano. Eh,
Y en ese primer momento dije, cuán gran posibilidad. No le dije a nadie cuando me dijeron por primera vez eso, lo ignoré. Ni siquiera es que lo superé o no me afectó, no, simplemente lo ignoré. No, si no hablo de eso no existe. Si no hablo de eso no va a pasar. Pero volví a tener una crisis y volví a ir esta vez a otro neurólogo y llevé las tomografías y me dijeron lo mismo. Entonces volví al neurólogo donde yo usualmente voy y me dijo, es algo que vas a tener que empezar a enfrentar. Hay pérdida de memoria, hay ausencias y probablemente sea lo que predomine ahora hasta eventualmente tener un diagnóstico más fuerte o más severo. Ok. Y es allí que el neurólogo me dice, necesitas decirle a alguien. Le dice, ¿le has dicho a alguien o has hablado de esto con alguien? No, la verdad, no. No he hablado con nadie. ¿No se lo has dicho a tu familia? No, no, no. Y me dice, tienes que hablar con tu familia. Yo habla tú. Eh, y después de eso se supone que iba a hablar con ellos. Primero hablé con, la verdad, primero hablé con un círculo cercano muy pequeño que tengo, que es como mi grupo de apoyo. Son personas importantes en mi vida que han sido como testigos de la gran mayoría de mi diagnóstico y de las complicaciones que he pasado. Finalmente decido juntar a mi familia y explicarles de la misma manera que el doctor me explicó y también de las posibilidades de tratamientos y de buscar el tratamiento adecuado, porque eh, la idea es no dejar que esto siga pasando sin tener un plan de apoyo, un plan de soporte. Fue muy difícil decirle a mi familia. ¿Por qué? Porque quieras o no, por más individualista que seas como yo, tu familia te conoce y tu familia sabe, como que huelen cuando tienes miedo. Mi familia en particular lo notó. Hablar con ellos para mí fue muy difícil, explicarles las cosas, contarles lo que me había dicho el doctor y la necesidad que había mencionado el neurólogo de iniciar terapia porque yo estaba teniendo ataques de pánico por los olvidos que estaba teniendo y por las ausencias. Y no, no puedo seguir así, no. Entonces hablamos, les expliqué, inicié un nuevo tipo de terapia, primero para poder enfrentar las cosas. O sea, el tema físico, el tema cerebral, el tema neurológico, se va a tener que tratar de todas maneras. Y lo voy a tener que tratar más adelante, no, no es algo que voy a dejar que avance. Pero no puedo avanzar y no puedo tratarlo. Nadie puede tratarlo si es que cada vez que olvido una palabra entro en pánico y me encierro en mi cuarto a llorar. Entonces, lo primero que estamos haciendo es controlar eso. Aceptar que mi diagnóstico tiene una nueva forma y que esto es de esperarse en personas con mi tipo de epilepsia y buscar opciones. Hay medicinas que, que me han mencionado, hay tratamientos que también me han recomendado, así que en este momento es esa época, como al inicio, buscando qué cosa va a funcionar. Eh, ¿Me da miedo? Sí, sí. Si yo grababa esto hace un par de meses, probablemente lo hubiera hecho llorando en el suelo. Es más, les cuento un secreto, acá entre nos. Grabé un episodio recién llegando del neurólogo la primera vez que hablamos sobre Alzheimer temprano y son 15 minutos de Juana llorando en el suelo. Yo puedo lidiar con las cosas físicas que me ocurren, ¿no? O sea,
pero no sé hasta qué punto estoy lista para lidiar con perder lo que sé o con perder quién soy. Eso es complicado, eso es difícil, ¿no? De una manera física, si pierdes algo, sigues siendo tú, pero si te olvidas de quién eres, al menos para mí se me hacía mucho más complicado de procesar. Entonces, el psicólogo me recomienda hablar de esto, escribir, hacer lo que normalmente hago. He pasado días enteros sin dormir, así mirando a la pared, sin poder dormir, muriéndome de miedo. Pero llego siempre a la misma conclusión, que no tengo otra opción. ¿Qué puedo hacer que no sea avanzar? Desde que publiqué ayer, o antes de ayer, ya no recuerdo, ayer creo, em, el post en redes sociales detallando lo que estaba pasando con mi diagnóstico y la pérdida de memoria que se está haciendo más notoria. He recibido muchos mensajes bonitos que agradezco bastante, pero que todos tienen una constante, ¿no? Que eres muy fuerte, eres una guerrera. Y no los, ojo, esto no es ningún tipo de queja ni nada por el estilo, sino es que en general hay muchos temas sociales de interacción que yo no entiendo. Eh, Muchos protocolos sociales, principalmente tácitos, que yo no comprendo. Y entre ellos está esta idea de creer que soy fuerte por avanzar. No creo que sea fuerte por avanzar. O sea, ¿qué otra opción tengo? Honestamente, si estás escuchando este podcast en este momento y el día de mañana te dicen que eh, tienes daño cerebral y lo más probable es que en unos años tengas un diagnóstico de Alzheimer temprano que vas a tener que controlar a los 30 años. ¿Qué, qué haces? No puedes quedarte inmóvil. Ni siquiera tu diagnóstico se queda inmóvil. ¿Por qué tú te quedarías inmóvil? Yo creo que todo es fascinante y supongo que eso a veces me ha traído problemas. Todo es fascinante, hasta lo que consideramos negativo. Todo es digno de análisis, de estudio, de observación. Todo, hasta lo que nos incomoda o lo que nosotros podemos catalogar como negativo. Yo considero que todo es fascinante y todo debe ser observado. No entiendo, eh, no entiendo cuando alguien no tiene curiosidad por saber todo. Yo quiero saber cómo funciona todo, por qué pasa todo, por qué ocurre todo. Y creo que todo es observable y fascinante. Hay muchas cosas hermosas en el mundo que normalmente no son la norma de lo que se debería considerar hermoso. O sea, para mí es fascinante mi diagnóstico. Es fascinante y creo que incluso hay belleza en mi diagnóstico, porque yo no sería la persona que soy ahora sin mi diagnóstico. Yo no tengo idea de qué hubiera pasado si es que no me hubieran diagnosticado epilepsia a los 21. ¿Estaría en otra situación? ¿Estaría mejor? ¿Estaría peor? No lo sé. Y justamente es esa duda la que me lleva a leer, a averiguar, a saber, a investigar sobre mi diagnóstico, sobre mi tratamiento, sobre todo alrededor de eso. Mi depresión me resulta fascinante. Quizás es por eso que no la tomo tan en serio. Hay personas que me dicen en repetidas ocasiones que no tomo en serio mis, mis diagnósticos, que debería tomarlo con más severidad, ¿no? Como si fuera algo, no sé, como si fuera algo intocable, pero es mi diagnóstico, es mío. Y yo puedo hacer lo que yo quiera con lo que me pertenece. Mi diagnóstico me pertenece y puedo hacer
con él lo que me dé la gana. Puedo tenerle miedo, puedo tomarlo en serio, puedo no hablar de él o puedo hablar de él todos los días. Es mío, porque es parte de mi realidad. También hay personas que me han dicho, no tienes que decir todo el tiempo que tienes epilepsia. Me da la gana de hacerlo. No, pero es que yo conozco gente que no habla de su diagnóstico y perfecto, y bien por ellos. Perfecto, bien por ellos. No deberías publicar todas en redes sociales y tú no deberías decirle a la gente qué hacer. Cierra el hocico. O sea, siempre he defendido que hagas lo que te dé la soberana gana, sin escuchar a los demás. Y justamente por esto, por este tipo de situaciones. Porque yo no sé cuándo esto puede empeorar o cuándo puede mejorar. Yo no sé si es que en un año voy a tener que empezar a tomar pastillas para controlar la pérdida de memoria o si en un año las crisis van a desaparecer. No hay manera de saberlo. No tiene una evolución progresiva exacta la epilepsia. Y si en este momento como le estaba haciendo al inicio, me encierro, me bloqueo y decido no avanzar, me voy a perder de todo lo fascinante que pueda tener mi diagnóstico y la vida con él. Para mí es fácil de entender, para mí no es muy complicado, no tengo por qué pensarlo mucho. Tengo este diagnóstico, se está poniendo más complicado. Tengo que avanzar. ¿Qué otra opción hay? Por eso todavía no entiendo mucho cuando las personas me dicen, no, qué admirable, o sea, agradezco mucho, pero no lo entiendo, no lo comprendo. Tampoco entiendo cuando me dicen que no se habla de cosas malas. Escúchame, si no se hablaran de cosas malas, no tendríamos tema de conversación. Lo que la sociedad o los parámetros ajenos definen como malo es muy ambiguo. Para algunas personas malo puede ser perder su trabajo, para otras personas puede ser lo mejor que les ha pasado. Para algunas personas una pérdida puede ser una desgracia, pero también puede enseñarles mucho. Las cosas no necesariamente son buenas o malas, simplemente son. Hay una influencia muy grande que yo siempre repito en cada oportunidad que hablo, que es mi madre. Yo perdí a mi madre muy cerca de cuando fui diagnosticada de epilepsia, así que mi mamá nunca me vio bien. Mi mamá falleció viéndome en la peor etapa de mi epilepsia, convulsionando, sangrando, rompiéndome dientes. O sea, en esa época se fue mi mamá y su pérdida me golpeó mucho, pero su pérdida también me enseñó mucho. Eh, la pérdida de cosas, como por ejemplo la pérdida de memoria, suelen obligarnos a buscar otros recursos, otras cosas. Que mi mamá no solamente era mi mamá, era mi amiga, era mi intérprete con el mundo, era la que me ayudaba a interpretar qué pasaba alrededor mío y entender las cosas, porque era difícil encajar. Entonces tuve que buscar hacerlo por mí misma. Y ahora creo que la pérdida que pueda provocar el diagnóstico, la pérdida de memoria o lo que ocurra, me va a empujar a buscar otras cosas o a aprender cosas nuevas. Entonces no lo veo tan trágico. Al inicio te da mucho miedo, por supuesto que sí, es normal, es esperable sentir temor, pero eventualmente te das cuenta que básicamente vives en una habitación, no hay a dónde correr y donde corras, el miedo va a estar allí,
¿Por qué no voltear y seguir haciendo tus cosas arrastrando tu miedo? Es mentira eso de con todo menos miedo. No existe. El miedo es real, el miedo está allí. El hecho de que no quieras acknowledge, ¿cómo se dice? Reconocerlo, no quiere decir que no exista. Todos tenemos miedo de distintas cosas. Y yo decido avanzar con mi miedo y darle su lugar y darle la importancia que todas mis emociones merecen. ¿Qué estoy haciendo distinto a hace unos meses? Estoy escribiendo mucho. Es una recomendación que me dieron los doctores. Escribe todo el tiempo. Porque uno, cuando escribo, no pienso en todas las cosas que... Mi cerebro está trabajando todo el tiempo. Mi cerebro no puede apagarse. Estoy pensando siempre, siempre, a toda hora, en todo minuto. En cada momento estoy pensando en algo. Pero escribir o grabar, hablar, este tipo de cosas, me ayuda a ordenar mis ideas y a concentrarme en solo un tema, que es esto. En cuanto apago la computadora, es difícil silenciar mi mente. Así que me pongo a leer, o a escribir, o a ver una película, o a escuchar música. Es difícil apagar mi cerebro últimamente, es complicado, pero tengo que hacerlo. Tengo que buscar momentos en los cuales no esté pensando en si recuerdo una palabra o no. Otra de las cosas que estoy haciendo, que fue recomendación de los doctores, fue ejercicios cerebrales, que es una frase que me da mucha risa. Pero tengo estos libros, Word Search, busca palabras, sopa de letras, pupiletras, no, sopa de letras, ok. Eh, los estoy haciendo en inglés, van de menos a más. Normalmente se utiliza para incrementar vocabulario, así que estoy utilizando estos libros que son una sopa de letras en las cuales tienes que encontrar cierto vocabulario. Eh, lo hago todas las mañanas, unas 2, 3 hojas. Señalo las palabras que no recuerdo o que no puedo definir, las busco en el diccionario, las anoto en la agenda y prosigo con mi día y preparo mis clases. Eso es lo que estoy haciendo últimamente. No sé si sea efectivo, no hay manera de verlo de manera, o sea, de modo inmediato, no. Eso es lo que puedo hacer por ahora. El doctor ya recomendará algo más, como medicinas, cambio de alimentación. Por ahora el tema de salir a caminar y correr es algo que me han reducido o me han pedido hacerlo cerca de casa por el peligro de tener una crisis de ausencia. Así que no estoy saliendo a caminar, que es algo que extraño bastante, ni tampoco corriendo, que es algo que me había gustado hacer, pero imagino que ya lo retomaré en algún momento. No es que no lo vaya a hacer nunca más. Todavía las cosas se están ordenando. Y siempre viene la pregunta, ¿y para qué compartes todo esto? Primero, porque me da la gana. Segundo, me hubiera gustado mucho que alguien compartiera todas estas cosas antes conmigo. Me hubiera gustado mucho que alguien me dijera, oye, puede que esto te pase. Y principalmente me hubiera gustado ver personas con diagnósticos crónicos que reconozcan que tienen miedo, que reconozcan que hay cosas con las que no vas a poder y que digan, sí, esto es mucho más fuerte que yo y voy a tener que pedir ayuda, porque no sé pedir ayuda. Y ahora tengo que lidiar con un nuevo diagnóstico y tengo que pedir ayuda y tengo que informar lo que ocurre, lo cual es complicado, pero tengo que hacerlo. Nuevamente, ¿qué otra opción tengo? Por eso es que no entiendo eres muy fuerte. O sea, no veo otra opción. No importa dónde corra.
El miedo está adentro. ¿Por qué no mejor organizar mi miedo con calma, educarlo? Mientras más leas sobre el tema, mientras más aprendas sobre el tema, vas a estar más tranquilo. Hago muchas preguntas en las citas con los médicos. ¿Puedo usar esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Eh, pero creo que eso es parte del autocuidado. Y esta es otra recomendación. Si tienes alguna persona en tu familia que tiene un diagnóstico similar o cualquier diagnóstico, creo que es básicamente un deber aprender sobre el tema, leer sobre el tema, investigar. Le diagnosticaron depresión a tu enamorada. Ok, lee sobre la depresión. Averigua, investiga. Pregúntale a un psicólogo. Ve a terapia para saber cómo ayudarla. O si es que tú también lo necesitas. Le diagnosticaron un problema, no sé, congénito a uno de tus hijos. Ok, averigua todo sobre el tema. Y no de una manera obsesiva. La información no va a hacer que ningún resultado cambie. O sea, el daño cerebral está allí sin importar todo lo que yo haya leído sobre epilepsia. Pero los recursos que puedo utilizar los manejo mejor gracias al conocimiento que tengo. El doctor me dice, ok, tienes que hacer esto, otro. Oh, ok, lo hago, no hay problema. Y leo sobre eso, leo sobre el efecto que tiene en mi cuerpo, averiguo un poco más, me siento un poco más tranquila. Hagan las preguntas, y más si son personas a las que quieren. No lo dejen simplemente con, no, no se habla de cosas malas, acá solo vibra buena. Ándate a la mierda, con todo el respeto del mundo. Pero detesto eso, cuando te dicen, no hables de cosas malas, ya no, hablemos de cosas lindas, de la enfermedad no se habla. Carajo, dejen a la gente procesar sus cosas como les dé la reverenda gana. Y entre esas cosas que les da la reverenda gana están los diagnósticos. Todavía no sé cómo voy a llevar el tratamiento. No sé si va a ser natural, no sé si va a ser con fármacos, es algo que también tengo que evaluar. Por ahora lo único que sé es que es la primera semana en la cual me siento tranquila respecto a lo que está pasando. He tenido una crisis de ausencia, pero ya no he entrado en pánico como antes. Y esta es la primera semana estable. Vamos a tratarlo así, semana por semana o día por día si es necesario. Pero esas son las actualizaciones que hay por el momento. Espero que no se hayan aburrido de escuchar esto. Prometo empezar a tener temas más interesantes en el podcast que no sean solamente mi diagnóstico. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.